Hablando acerca del tema de los dones del Espíritu. Y hoy, hermanas y hermanos, hoy es el último tema de los dones del Espíritu. Es un tema para mí primordial, pero aquí quiero hacer hincapié. ¿Qué es hincapié, hermano? Es esto. Quiero hacer un hincapié de que hay gente que dice, fíjense lo que dicen: los dones no te van a llevar al cielo. Los dones no son tan importantes como vivir una vida en santidad. Así que los dones no son importantes. Qué falta de criterio, porque el Señor dijo que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que pedirle al Señor que nos dé los dones y hay que vivir en santidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque de lo contrario, hermana y hermano, no va a servir ni para irse al cielo ni aquí en la tierra. Entonces necesitamos entender eso, que no se trata de una cosa o la otra, sino que se puede, ¿sí?, recibir los dones y vivir en santidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mediodía, Señor, te agradezco por esta oportunidad. Yo te suplico, Padre, que tu palabra, Señor, fluya por mi mente, por mi corazón y mi espíritu. Que mi boca, Señor, sea como pluma de escribiente. Señor mío, que mi lengua sea lengua de discípulo. Y que venga, Señor, a dar palabra de ánimo, palabra que edifique, palabra que exhorte. Permite, Señor, que las palabras que salgan por mis labios sean edificantes, que no derriben, que no dañen a nadie, Señor. Y si tienen que derribar, que sean argumentos negativos, argumentos diabólicos que se alojan en la mente y en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, hermanas y hermanos, haciendo un pequeño recuento, hay dones de inspiración. Amén. Usted ahí puede ver diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y don de profecía. Son dones de inspiración. Cuando alguien profetiza, dice la Biblia que los demás juzguen. ¿Qué significa juzgar? Analicen. Sí, pero no analice carnalmente, sino analice espiritualmente. ¿Será que es Dios que está hablando? ¿O estos de plano están locos? Pero no carnalmente, porque si empieza a hablar detrás de nada más se escucha el pero no, se trata de analizar con el Espíritu. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Perdón. ¿Ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Si es bautizado con el Espíritu Santo, usted puede analizar. Debe. Entonces, estos dones son de inspiración. Vienen por la inspiración del Espíritu. Hay dones de revelación que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Hay dones de poder, don de fe, dones de sanidades y dones de operación de milagros. Un hermano me comentaba anoche, y esos testimonios a mí me edifican, me ayudan, porque hay un avance entonces que no logramos ver tal vez, hermanos. Solamente contamos lo negativo, ¿verdad? Y ese es un detalle que debemos ir sacando de nosotros. Pero me comentaba un hermano, dice, en la casa se enfermó uno de mis hijos y entonces le dijimos, vamos a orar todos. Alguno de aquí debe tener el don de sanidad o los dones de sanidades. Y eso, yo dije, entonces está dando resultado, ¿verdad? Sí está dando resultados. Estoy compartiéndoles algo importante.
quiere decir que sí le está llegando a su mente y a su corazón. Porque mire, si estamos hablando de los dones de sanidades y viene una enfermedad y usted dice, es que pura enfermedad, no, no sano, pastor, vuelvo a recaer con la misma. Y estamos hablando de los dones de sanidades, quiere decir que no está creyendo. Hoy en la mañana hablábamos de ese punto de la oración y dijimos que si, bueno, no sana con una oración, tal vez Dios quiera y pueda y quiera sanarle por medio de un medicamento. Entonces, ore al Señor y dígale, guíame a qué médico voy. Yo sí le pido al Señor, ya cuando ya le pedí y no sano, porque también, hermanos, hay situaciones que nos pasan que yo le pido al Señor, sáname. Esta rodilla no me funcionaba, de verdad, no me funcionaba y le decía, Señor, no puedo caminar, Señor. No podía yo dar el paso, ni a la escuela pude ir. Y le pedí al Señor y nada, me voy a un doctor, una doctora, me cobró 18,000 pesos. Esta rodilla, hermano, vale 18,000 pesos. A ver, esta rodilla, 18,000 pesos me cobró por una inyección. ¿Y sabe qué? No sirvió para nada esa inyección. A los 3 días le digo, doctora, sigo con el dolor en mi rodilla y no puedo caminar. ¿Y sabe qué dijo? Póngase hielo, me dice. Y me puse hielo, hermano. Y con hielo se me desinflamó lo que tenía ahí. Cuando se enfermó, porque esta es imitadora de esta. Se me enferma también y ya no podía tampoco. Ay, ya no voy allá. Me puse hielo, al rato ya andaba yo bien. Entonces a veces nos pasan cosas, hermano, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Puede usar distintos medios, como en el caso de Isaías, ¿se acuerdan? Que el Señor le reveló a Isaías, oiga bien, le reveló que con masa de higo iba a sanar Ezequías. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? Pero fue por revelación. No se ande medicando solito. Usted no es doctor, usted no es doctora. Pero es que a mí me dio resultado. Cuidado. Bueno, el Señor también agarró un poco de tierra y escupió. No sé si escupió así o agarró. Las cosas que escupió la tierra, hizo lodo y se lo puso en el ojo. Y sanó el ciego. ¿Pero por qué? Por revelación. Estamos aquí. O sea, no es nada, pues entonces vamos a agarrar lodo y tierra y vamos a echarle saliva y a todo el mundo le vamos a andar echando porque le anda fallando la vista. No, tiene que ser por revelación. Entonces aquí tenemos dones de revelación y tenemos los dones de ayuda, don de servicio, don de administración, don de enseñanza, don de exhortar, don de dar, don de gobernar, don de ayudar, don de hacer misericordia. Y el de hoy está pesado, el don de continencia. ¿Cómo nos hace falta el don de continencia? A hombres y a mujeres. No nada más es un don para los hombres. ¿Don de qué? El perito. Un perito no es un guau guau, es un experto. El perito arquitecto, el constructor de la iglesia, dejó los parámetros, las medidas para entender a cabalidad este don de parte de Dios. El perito arquitecto de la iglesia fue Pablo, así como el perito arquitecto del Antiguo Testamento fue Moisés, al que se le dio el diseño de cómo hacer el tabernáculo. ¿A quién se le reveló? A Moisés. Acá en el Nuevo Testamento se le reveló a Pablo cuáles eran los parámetros, cómo debía enseñarse o diseñarse o edificar la iglesia. Entonces,
Vamos a partir de la base bíblica que nos dice acá en Primera de Corintios 7, 7 al 9. Es un don. Vamos a ver qué significa también. Dice: más bien quisiera que todos los hombres, y la palabra hombres ahí es antropos. Y cuando se habla de antropos está hablándose del sexo masculino como del sexo femenino. ¿Estamos? Dice: más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don procedente de Dios. Unos de cierta manera y otro de otra manera. Digo pues a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo. ¿Cómo se quedó Pablo? Soltero. Pero si tienen don de continencia. Amén. La palabra continencia viene de del griego enkrateumai, el don de continencia. Pero si no tienen el don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Entonces vamos a ver qué significa ese don de continencia. Vamos a definirla con esa palabra que acabamos de hablar ahorita. El término enkrateumai, que está en el numeral G1467, en varios diccionarios. Por ejemplo, aquí dice que se deriva del G1468, o sea, griego, que significa ejercer dominio propio. ¿Qué es el don de continencia? En lo sexual se refiere a ejercer dominio propio. Eso significa pues que debemos tener, a veces debemos ponernos a dieta. Dieta, sea porque la mujer no está, el marido no está, entonces hay un periodo de dieta. Sí, entiéndase dieta por abstención sexual, ¿ok? Un tiempo de ayuno, porque hermanos y hermanas, por eso quiero enseñar acerca del ayuno. Tiene tiempo diciendo eso, porque ayuno significa abstinencia. Abstenerse no solamente de alimentos, porque puede ser que alguien esté ayunando toda la semana y toda la semana maltratando a los trabajadores, a la mujer, a los hijos. Entonces no está haciendo nada, no se está absteniendo de otras cosas que dice la Biblia. Bueno, entonces, y también tiene que ver con la castidad. Tiene que ver con continencia, dominio propio. Entonces acá dice que significa contenerse, significa dominarse, significa aguantarse. Pero me gusta esta última parte: ser dueño de sí mismo. Ser dueño de sí mismo. Amén. Eso significa continencia. A veces la mujer no está en condiciones propicias para estar con el hombre. Está enferma y pasan días y días y días y no puede estar con el hombre. ¿Ahí qué tiene que hacer el hombre? Pedir continencia. Señor, dame fortaleza. No, pues si no estás conmigo, lo siento mucho. Yo veo cómo le hago. ¿Cómo? Sí. Entonces, esas situaciones se dan dentro del hogar. Cuando el marido sale, cuando el hombre no está, entonces la mujer debe pedir ese don. Es que no puedo estar, pastor, no puedo estar. Y le hablo y le digo, ¿sabe qué? Yo te necesito acá, y el pobre hombre tiene que venir donde esté. No, debe haber, es un tema un poco delicado.
Nada más que discúlpeme que como que cuando tengo que hablar un tema, hablo a lo mejor un poquito crudo, ¿verdad? Pero no, yo trato de, con todo respeto, dice Julio César Chávez, con todo respeto, y dice una grosería. Entonces, miren, es un término compuesto por en y kratos, que es poder o fuerza, y se traduce tener poder sobre uno mismo o abstenerse. Quiere decir que usted debe pedir, y yo debo pedir el don de contenerme, el don de abstinencia. Muchas de las situaciones que se dan en el hogar, la infidelidad, por ejemplo, dice, es que no pude contenerme, lo siento. Y como tú no estás en la casa, yo tuve que, bueno. Y generalmente en el hombre, ¿verdad? El hombre que dice, pues, es que estábamos tan lejos, perdóname, te fui infiel por esto. Bueno, pero aquí nos dice, pues, que es poder o es fuerza para contenerse. Se traduce, pues, tener poder sobre uno mismo. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios nos puede dar el poder para contenernos? Para ser dueños de nosotros mismos, hermanos. Para no tener que recurrir a una página de pornografía. Para no tener que recurrir a cosas que van a afectar tu vida espiritual. ¿Estamos aquí? Esta palabra se usa varias veces en la Biblia. Sin embargo, nos vamos a enfocar en las de más importancia. Para esto vamos a comenzar con el aspecto sexual en base a ese concepto de encratos. La importancia escatológica del don de continencia. Primero que nada, hermanos, sabemos que Cristo viene pronto y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de ser dueños de nosotros mismos, tener el dominio propio. Porque no se puede o no se vale, tal vez, no sé cómo decirlo, tener un guardadito ahorro. ¿Cómo guardadito ahorro? Un guardadito Electra. O sea, no está mi esposa, no está mi esposo, pero tengo alguien con quien puedo desahogar mis deseos con otra persona. Porque eso sería, no solo, es infidelidad, ¿verdad? Eso quiere decir que no tiene el dominio, el poder de ser dueño de sí mismo. Sabiendo que Cristo está a la puerta, hermanos. Lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Cristo viene. ¿Cuántos creen eso? Y es triste, ¿verdad? Cuando el hombre o la mujer anda cuidando a su pareja, no vaya a ser que vaya a ser. ¿Con quién estás hablando? A ver, muéstrame tu celular. Ay, hermano, esas cosas no. A mí en lo personal, yo estoy sentado aquí, veo a mi esposa con su celular, está bien. A ver, préstame, ¿con quién estás hablando? ¿Te imaginas? Eso sería acoso, una situación. De todas maneras, si la persona no es fiel, va a encontrar la manera para ser infiel. De todas maneras, si es que tiene un corazón que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Pero Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Y dice luego, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para vivir en santidad se requiere tener encratos, el don de continencia. El que esté casado, como si no estuviera casado, dice la Biblia. Entonces, vamos a ver según Hebreos 12:14. Uno de los elementos básicos es la santidad, hermano. En ella nadie puede tener una
una visión de si está directamente poder y dominio sexual. ¿En qué momentos debemos ese la que me alcance, por favor? Tal vez el Señor, sí, la que no hay. Ok. Entonces, ya no más. Pila. Bueno. Ok. ¿Lo trajiste? Entonces, de todos aquí con Bueno, sí. ok, parece que hay. Entonces, hay una gran importancia en conocer, no solo conocerla, sino de ejercerla, ejercitarla. El dominio propio no solamente es para no enojarnos, el dominio propio es para entender, hermanos, la humanidad tal vez de la esposa o del esposo. ¿Sí? Pensemos en esto. Un hombre que ve una mujer, tiene su esposa y ve otra mujer y quisiera estar con esa otra mujer. Esa persona tiene un problema y necesita ministrado en esa área porque no tiene el dominio propio. Y si es mujer y también, ¿verdad? Dice, es que no sé qué me pasó. Una noche de copas, una noche loca, dijo aquella cantante, ¿verdad? Y cuando vine a ver, entre otros besos, olvidé tu boca y empiezan a poner pretextos de que fue porque no me pude contener. O sea, no hay un dominio propio, ¿ok? Entonces, esto, hermanos, me parece a mí, perdón, me pasé acá. En el matrimonio, la falta del don de continencia sexual en los casados quiere decir que para poder ser fieles con nuestro cónyuge y santos ante Dios, se necesita ejercer el dominio propio dentro de nuestra relación matrimonial. Eso no importa lo que dicte el mundo, hermano. No importa lo que enseñe el mundo. El mundo enseña un montón de cosas. No pasa nada si tienes 2 parejas. No pasa nada si tienes 3 parejas. Seas hombre o mujer, en este tiempo todo se puede, dicen algunos. Y no, porque si queremos algún día estar delante del Señor, Él dice su palabra que solamente son aquellos que son tenidos por dignos, aquellos que viven una vida en santidad. Santidad es estar apartado para el Señor. Santidad no es si te pones pantalón o te pones falda. Santidad no es si te dejas el cabello corto o el cabello largo, porque si no, Daniela Romo fuera más cristiana que usted. Santidad, hermanas y hermanos, es saber que estamos apartados para Dios y que vivimos para Él, que nos apartamos por dentro, ¿verdad? Y por fuera también.
Pero dice aquí en este material que estamos presentándoles, se necesita ejercer el dominio propio dentro de nuestra relación matrimonial. Todo este día hemos Nosotros estado siendo enseñados cómo alabar y cómo adorar al Señor. Aunque Amén. en este tiempo, así que yo le voy a pedir, por favor, puede venir ya con un camino recorrido, ¿verdad? Ya no vienen de paquete algunos. Pero tampoco los hombres, no llegamos, ¿verdad?, de paquete. Pero ya venimos con ideas. Sabemos mucho de sexo, si quiere, pero poco de amor. Entonces resulta que el hombre quiere practicar cosas que aprendió allá afuera y se salen del contexto cristiano. Vamos a hablar algunos puntos que son un poquito más fuertes, pero entonces necesitamos ejercer el don de continencia en el hogar. No quiere decir eso, hermanas y hermanos, que no se tienen relaciones en el matrimonio. Tiene que haber. Pero vamos a avanzar un poquito porque le dije a la hermana que 30 minutos. La involución del don de continencia. Dios nos ha dado el don a todos. Uno de los objetivos preferidos del enemigo es destruir familias por medio de la infidelidad. Señor, nos gozamos en ti. Usted conoce a su esposa y usted también conoce a su compañera, ¿verdad? Me gozaré Pero, en hermanos, tu presencia, Jehová, con toda es mi importante fuerza entender que el gritaré. enemigo está tratando de destruir las familias Tu por presencia, medio Jehová, con de toda mi los fuerza gritaré. problemas sexuales. Entonces, el don de continencia se refiere a ser dueño de nuestros impulsos sexuales, los cuales deben canalizarse solo en el hecho, sin mancillas, sin impurezas. Yo sé que este tema no estoy tocando nada, solamente estoy poniendo las bases. Tal vez más adelante hablemos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer en el matrimonio, aunque eso depende de la pareja. Eso depende de la pareja. Pero vamos a Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué hace un hombre chateando con una mujer que no es su esposa? ¿Qué hace? ¿Qué hace una mujer, hermanos, teniendo amistades por inbox, ¿verdad? Que la chulean y que le dicen cosas? Por ahí empieza, hermanos, la infidelidad. Por ahí comienzan. Es que a mí mi esposo o la persona que vive conmigo no es nada romántico. Ay, a mí me gustan las flores y a mí me gustan las serenatas. Claro, aparece un loco por ahí que por tal de ganarse su confianza y su corazón, hace lo que le gusta a ella. Pero eso solamente, hermanos, lo hacen mientras ganan o conquistan. Entonces, aquí nos dice pues la palabra del Señor que el hecho debe ser sin impurezas. El don de continencia es para tener poder de orar antes de entrar en la tentación. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuándo debemos orar? Cuando estamos en la tentación, antes. Antes de entrar en tentación, debemos nosotros orar. Perdón, hermanos, perdón, pero este sí es una situación, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, pero ya a mí, ¿qué me va a tentar el diablo, hermano? ¿Cómo no? El diablo tienta adolescentes, jóvenes,
adultos, ancianos, de todo tipo. Porque lo que pretende es hacer que nos perdamos o nos alejemos de la relación con Dios. Amén. Amén. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la oración es antes de la tentación. Porque el espíritu nuestro sí está dispuesto a hacer las cosas como Dios las pide. Está dispuesto a obedecer a Dios. Pero la carne no, hermano. La carne no. Entonces, a veces hay que cortar con relaciones de antaño. Sí sabemos lo que son relaciones de antaño. Tenemos que cortar con el ex o con la ex. Es que me mandó un mensajito y pues yo soy una persona educada, ¿verdad? Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Digo, amigo. Ya no le digo amor, le digo amigo. Nada más cambia las últimas palabras. Pero debemos nosotros tener mucho cuidado para no, hermanos, para no poner en peligro lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado una esposa, nos ha dado hijos. Entonces nosotros tenemos mucho, hermanos, que perder si no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Ya en la tentación, fíjese, esto lo debía haber hecho en un esquema. Porque fíjese, antes de entrar a la tentación debemos... ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo Antes de encuestas entrar en la online? tentación. Te presentamos queopinas.com, la comunidad. Hay otra etapa, ya cuando estamos en la tentación. Dice, ya en la tentación aún tenemos poder para no llegar a cometer. Ya comenzó el flirteo. Ya comenzó ¿cómo se llama? El diálogo con la culebra o con la serpiente, porque así pasa. Ya empezó el diálogo. Y tal vez aquella persona sea a todo dar y todo lo que quiera, pero hermana y hermano, cuando ya estamos en la tentación, cuando ya se dialoga con la serpiente, usted sabe que ya falta un paso. Pero podemos todavía vencer. Aquí, hermanos, en esta etapa de la tentación, ya es menor la resistencia, el dominio propio. Ya el corazón está a medias. ¿Qué hago? Me está invitando a salir, me está invitando a platicar, me llama, me marca. Entonces, debo tener cuidado. Desde ahí empieza el dominio propio. Entonces, si antes de la tentación tenemos fuerza, tenemos poder de Dios para vencer, en medio de la tentación ya es menos la resistencia, el dominio propio. Entonces, imagínense cuando dice, y todavía será menor la continencia ya viviendo en el pecado. Ya cuando se ha cometido la falta. Ya cuando se está viviendo en el pecado de adulterio, de fornicación. Entonces dice, y es insignificante el dominio propio cuando se llega a la iniquidad. Cuando hablamos, hermanos, de transgresión, usted sabe que dice, bueno, cometí una falta. Perdóname, Señor. Una vez cometí. Pero luego, pues, si nos volvemos a ver, ¿qué te parece? Te vuelvo a ver. Ahora pues. Pero una vez nada más, ya no. Y lo hace otra vez. Ya se vuelve pecado. Deben todos y celebrar, deben todos y celebrar las entonces sigue maravillas de sus cometiendo y ahora se prodigios. convierte en iniquidad. La iniquidad, hermanos, es el pecado repetido una y otra vez. Y pensamos a veces que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo va a saber. ¿Está usted
¿Está serio usted, hermano? Ay, Dios. No, no estoy hablando de usted, estoy hablando de nadie, estoy hablando de lo que puede y no quisiéramos que pasara. Amén. Este es como una vacuna para que tengamos el cuidado, hermanos. Entonces, esto nos enseña que Dios nos ha dado el don. Y si no, debemos pedírselo. Hermanas y hermanos, una persona que no puede, dice, es que no me resisto a fulana, no me resisto a fulano. Esa persona necesita pedirle al Señor, Señor, dame el don, el dominio propio. Dámelo, Señor, porque requiero, lo necesito, y yo quiero irme contigo. Entonces, pero mire, esto nos enseña pues que Dios nos ha dado el don a todos, pero al abrir puertas y descuidarnos, ayúdenme, ya terminamos, dile a la hermana Olga, dígame, ¿cómo se abren las puertas? Así como la abrió la hermana. Bueno. ¿Cómo se abren las puertas? ¿Cómo se abren las puertas? Con la mano. Deme específicamente, ¿cómo se abre una puerta hacia el adulterio, hacia la inmoralidad sexual? No empieza en el pensamiento, empieza en el pensamiento. Y si empieza en el pensamiento, quiere decir que hay, porque dice la Biblia que la tentación, ¿de dónde viene? No viene de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos. Entonces se abre el pensamiento y de la idea. Y luego, y si tiene un sueño, porque el diablo ya se dio cuenta, el Señor lo reprenda, ya se dio cuenta que mira, que observa, y dice, a este o a esta le gusta fulano, y viene en sueño y se lo presenta. Ay, soñé con perengano y no es mi esposo, soñé con perengana y no es mi esposa. A lo mejor Dios quiere, no sé, a lo mejor me equivoqué de pareja. No, el Señor reprenda al diablo, hermanos, porque se empiezan a abrir las puertas. Hermana y hermanos, dijo alguien por ahí, y lo quiero repetir, si el diablo o el pasado toca tu puerta, no tiene nada que ofrecerte. ¿Me entiende? Porque a veces el ex puede hablar, ¿verdad, hermano? O la ex. No, ni Dios lo quiera, dice el hermano. Hasta se persina. No, sí. A veces la ex o el ex puede conseguir su celular. Oye, ¿cómo estás? Y piensa que sigue siendo presa fácil, como dijeron los Johnny, ¿verdad? Pero no. Usted ahora está en Cristo. Ahora usted está en el Señor. Ahora usted tiene el poder para vencer, hermanos, la tentación. Aleluya. Amén. Entonces, al abrir puertas y descuidarnos, el don va perdiendo el poder para pelear contra el pecado sexual. Con este voy a terminar. Puede comenzar cuando no tenemos dominio propio en peligros tan sutiles, hermanos, como es la pornografía escrita. ¿Saben ustedes que ahorita tenemos la pornografía a un clic de distancia? La televisión, hermanas y hermanos, hay películas donde al principio te dice, esta película presenta escenas sexuales explícitas. Y de todas maneras la voy a ver. Nomás le adelanto o cuando le pongo la mano al niño para que no vea esa escena. Pero todo lo que está alrededor de esa escena va incitando hacia fidelidad. Entonces, mire, le dije que con esto terminamos. Hasta que se llega a la pornografía explícita. Yo quiero que se ponga de pie, hermano. Quiero orar por... Mire, ¿cuántos se atreven o quieren
orar por mi matrimonio. No escuché el amén. Yo quiero orar por el suyo. Yo quiero orar por su matrimonio, por su hogar, por su pareja, por su familia. Quiero reprender incluso espíritus que pudieran estar alrededor de su hogar y que quieran dañarlo. ¿Quiere ponerse de pie? Ay, pastor, es que mi esposo es un pecador. Ese cada rato quiere estar conmigo. Hermana, perdón, dice la Biblia que la mujer ya no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y el esposo ya no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Entonces tenemos nosotros que aprender ciertas cosas. Amén. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Amén.